Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer este bralet en puntilla de encaje. No se olviden de pasar por el blog, así pueden ver cómo elegir el talle y cómo imprimir los moldes, y quédense hasta el final del tutorial que les voy a sumar un bonus para agregarle a este bralet. Vamos a comenzar. Bien, antes de cortar el molde, lo que vamos a hacer es asegurarnos que el tamaño de la impresión haya salido correcto. Para eso en todas las páginas tienen un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros, que lo que van a hacer es con una regla fijarse que coincida el tamaño, y si salió bien ya pueden cortar el molde. Si no, en el blog van a encontrar la forma de cómo ajustarlo hasta llegar al tamaño correcto. Bien, después, todos los moldes ya tienen el margen de costura puesto, ¿ven? Esta parte de acá y esta parte de acá ya es el margen de costura, ¿sí? Así que no le tienen que agregar más nada. Por último, en el caso de los talles 115 y 120, lo que van a tener que hacer es unirlos, ¿sí? Para eso simplemente van a agarrar cualquiera de los dos lados, van a cortar por la línea que va a unir hacia el otro. Y después con un pegamento en barra simplemente pasan el pegamento y después hacen coincidir las líneas, ¿sí? Y ahí ya tienen el molde completo de los dos talles y ya lo pueden recortar. Bien, ya corté el molde con el que voy a trabajar. Si ustedes quieren modificar el margen de costura, lo que tienen que hacer es cortar el molde por la línea de adentro y después le agregan el margen de costura que ustedes quieran. En mi caso, este de acá es de medio centímetro y acá abajo es de 8 milímetros. Y esta es la parte que va a estar unida a la cintura del bralet. En cuanto a materiales, vamos a usar puntilla elastizada, elástico de bajo busto, elástico de bretel del tamaño que necesiten, elástico de retención. Este viene en blanco o negro, ¿sí? Los blancos los pueden mandar a teñir para que queden del color del material que van a utilizar. Después el cierre, broche, puede ser de estos metálicos o estos de tela, que vienen de 2 posiciones o 3. Estos son más prácticos por si venden en talles, o sea, quieren hacer para vender, porque le permite al cliente tener mayor cantidad de posiciones para regular el elástico de cintura, ¿sí? El blanco de este también se puede mandar a teñir, así les queda parecido. Después van a necesitar para el bretel argollitas, reguladores, también tienen de estos en forma de corazoncito, ¿sí? Una aclaración que voy a hacer del bralet para los talles que son del 105 para arriba, ¿sí? Hacer el bralet solo en puntilla en esos talles implica que la mama no va a tener ningún tipo de contención, ¿sí? Lo que les aconsejo, si lo quieren hacer igual, es que también se consigan una tela que se llama Power Net. Con esa tela, que es de alta comprensión, lo que vamos a hacer es también cortar similar el molde, solamente un poquín más chiquitito que lo que va a ser en puntilla, y después lo vamos a unir, ¿sí? Para que quede forrada. Después les voy a explicar cómo sería el proceso, así también lo pueden realizar, ¿sí? Lo mismo sería con el elástico. Para dar mayor contención a las mamas, lo que les diría es que compren de 18 milímetros para arriba el elástico de bretel, así les ayuda a contener. Bien, vamos a empezar a cortar nuestro bralet. Lo que vamos a hacer es con el derecho de la puntilla mirando hacia nosotros, vamos a empezar a doblar hasta que tengamos el tamaño de nuestro molde aproximadamente, pero también acomodando el borde de nuestra puntilla para que nos coincida lo mejor posible, que cuando demos vuelta nuestros moldes queden lo más simétricamente posible, ¿sí? En este caso es medio difícil porque esta puntilla no es muy pareja en ese sentido, pero lo vas a acomodar hasta que encuentres el que más te guste, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de que la punta de mi bralet coincida con esta parte de acá. Ahí.
y una vez que ya lo tengo, voy a apoyar el molde. La puntilla tiene que ir de este lado, ¿sí? O sea, en esta parte de acá, de nuestra taza, ¿sí? Les muestro el dibujo, ¿ven? Tiene que quedar acá, ¿sí? Entonces, esto sería la parte de acá de nuestra taza. Entonces, en donde está el dibujo, ustedes van a apoyar el molde, no en la parte más arriba de donde termina la puntilla, de donde terminan los bordes, sino en donde recién empiezan a salir las montañitas estas. Ahí es donde apoyan el molde, ¿sí? Y una vez que ya lo tienen, con alfileres cabeza de vidrio, que son más finitos y no rompen la puntilla, van a empezar a ponerlos, así aseguran el molde. Y una vez que ya lo tienen todo el fileteado, van a cortar por todo este borde de acá, ¿sí? Este de acá no, porque se quedan sin el borde de la puntilla, sino toda esta parte de acá. Pueden utilizar una tijera bien afilada o estos cúters de rotación, que son bastante precisos. Bien. Una vez que ya tienen la primera taza, lo que van a hacer es, si quieren pueden imprimir 2 veces el molde y ya directamente lo hacen los dos al mismo tiempo. Si no, simplemente sacan los alfileres, le dejan uno para no perder las piezas que van a ir juntas y vuelven a acomodar y cortan el siguiente. Ahí ya tengo mis 2 tazas. Ahora lo que voy a hacer es unir bien los bordes. Y una vez que ya alfileteé todo y que tengo bien acomodados los bordes, lo que voy a hacer es pasarle costura de falso overlock, o si tienen overlock, todo por este borde. Una vez que tenemos los dos lados de las tazas unidos ya por el centro, lo que vamos a hacer a esta costura es pisarla con una costura de zigzag que sea casi como una recta, ¿sí? Yo lo que hice fue en el largo ponerle 3 y en el ancho 1. Entonces vamos a tirar la costura hacia un lado y vamos a ir asegurando esa costura para que no quede hacia arriba, que no quede así suelta y nos termine lastimando. Una vez que ya terminamos de pisar la costura central, lo que vamos a hacer es agregarle elástico de retención a la taza de estos dos laterales, ¿sí? Esto lo que va a hacer es darle un poco de ayuda a ajustar un poco la taza y que contenga mejor la mama. Se los muestro con el elástico blanco. Lo vamos a ir poniendo cerquita de donde empiezan los bordecitos de la puntilla y vamos a estirar apenitas mientras vamos cosiendo para que después esto quede un pelín fruncidito y contenga mejor. En mi caso yo voy a usar este elástico de bretel finito que es bastante elastizado, ¿sí? Y que es más al tono porque no tengo un elástico blanco teñido de este mismo tono, ¿sí? Si van a hacer para vender, les recomiendo que vayan a teñir elásticos de retención para que les coincida con el tono, ¿sí? Yo voy a usar de momento este.
Bien, antes de empezar a coser les quería comentar que, por ejemplo, yo lo que hice fue marcar qué lado de mi triangulito va a ser el lado de mi escote y cuál va a ser el de mi sisa. Yo voy a empezar poniendo el elástico primero del lado de la sisa, y después del lado del escote, para poder después a lo último hacer la jaretita por donde va a pasar la argollita del bretel, ¿sí? Entonces, ya pongo el elástico sosteniendo los hilos, doy un par de puntadas sin elastizar el elástico y una vez que ya me aseguré, lo que voy a hacer es, yo acá en la máquina tengo marcado desde donde pisa la aguja 4 centímetros y 5 centímetros, entonces lo que voy a hacer es el elástico estirarlo de 4 a 5 centímetros mientras voy cosiendo. Siempre que vuelvo a elastizar, bajo la aguja para que no se nos mueva, de 4 a 5. Acuérdense que el elástico un pelín adentro de donde empiezan los bordes de la puntilla. Hasta llegar un poquito antes de donde termina nuestro pico del triangulito. Ahí sacamos, vamos a cortar el excedente. Cuando vamos a poner el elástico del lado del escote, lo que vamos a hacer es calcular 2 centímetros del elástico. Ahí vamos a poner la argollita, vamos a dar vuelta para que quede ahí. Vamos a apoyar, simplemente vamos a dejar un pelito que sobrepase por afuera del triangulito, un poquito menos, ahí, que más o menos se vea ahí, del otro lado. Vamos a tratar de enfocar. Ahí. Vamos a apoyar en la máquina. Vamos a dar un par de puntadas sin estirar el elástico, como hicimos del otro lado, sosteniendo los hilitos. Y una vez que ya aseguramos, ahí sí empezamos a estirar de 4 centímetros a 5. Por último, antes de unir los triangulitos a la cintura, lo que vamos a hacer es con una puntada de ataque, que es un zigzag chiquitito, vamos a ajustar la parte del bretel, así con los tironeos no se zafa. Hacemos lo mismo en la otra taza. Bien, antes de seguir con las tazas que ya veníamos haciendo, les voy a explicar para los talles que son más grandes del 105 para arriba, cómo sería si le vamos a agregar el forro en PowerNet, ¿sí? Yo lo que hice, esto es una tela para forro de malla, pero ustedes lo harían en esa tela. Lo que vamos a hacer es cortar los triangulitos un poquito más chico de nuestro molde. O sea, si nosotros con la puntilla cortamos a ras acá, más allá de que le dejamos el borde de la puntilla, en el PowerNet lo que vamos a hacerlo es cortar todo bien a ras. Y si podemos cortarle acá, en este lado de donde estaría la puntilla, unos milímetros más adentro. Después lo unimos por el centro. Yo acá no llegué a pisarlos, pero ustedes primero pisan esa costura y después lo que hacemos es enfrentar las costuras. Primero vamos a hacer coincidir el centro. Nos vamos a ayudar de alfileres para eso. Y después sí, con también alfileres van sujetando. Ven, yo estoy tratando de que coincida ¿ya? Antes de donde está el borde de la puntilla.
usen todos los alfileres que necesiten para sentirse seguros mientras van cosiendo. Acuérdense que esto tiene una curvatura, entonces vayan acomodando, no lo hagan tan plano, sino como que denle un poco de curvita. Y ahora sí, una vez que ya aseguraron todo, pueden hacerlo de dos maneras. Pueden con un zigzag primero fijar todo alrededor, o pueden ponerle el elástico de retención al mismo tiempo que van cosiendo el forro a la puntilla, como hicimos con la taza anterior. Van a ir estirando y al mismo tiempo tapan y fijan la tela de Powerlet, ¿sí? Y después el resto, a partir de ahora, es exactamente lo mismo que vamos a hacer con las otras tazas. Bien, ya tenemos las tazas, ahora vamos a pasar a colocar la cintura. En la portada de donde están los moldes van a tener el aproximado de cuánto tienen que cortar de elástico bajo busto según el talle, pero esto no significa que es tal cual así, porque hay personas que tienen un busto más grande pero una espalda más chica y viceversa, ¿sí? Cualquier cosa, yo voy a dejar un videito por alguno de estos costados de cómo es que se tienen que medir, y en el caso de que lo quieran hacer para ustedes mismas, ¿sí? Si lo van a hacer para vender y por talle, estos son los tamaños estándar. Una vez que ya lo tienen cortado, lo que van a hacer es marcar la mitad. Ahí. Y con un alfiler marcan el lado de afelpado del elástico, es el que va a ir contra el cuerpo porque es más suavecito, y el otro es el que va a ir hacia el frente. Los elásticos bajo busto vienen también unos que son de bretel, que son más anchos, que quedan divinos para este tipo de bralette. Es difícil conseguirlo en otros colores que no sean blanco, negro, rojo, pero bueno, también es algo que pueden mandar a teñir en caso de que quieran hacer para vender. Una vez que ya marcamos, vamos a agarrar las tazas. Acuérdense que yo les había puesto un alfiler para identificar qué lado iba a ser mi escote. Y vamos a, en el medio, acá, acuérdense que de margen de costura habíamos dejado 8 milímetros. Así que vamos a tratar de respetar esos 8 milímetros. Y vamos a cruzar apenas unos centímetros. Traten de que cruce, lo voy a poner al revés, así lo pueden ver. Que el elástico de retención cruce hacia la otra mitad del elástico, ¿sí? Así no quedan tan separadas las tazas. Y después traten de calcular los 8 milímetros. Ahí, y van poniendo alfiler. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Usamos el elástico. Bien, ya lo tenemos todo alfileteado. Lo que vamos a hacer es pasarlo por la máquina. Le vamos a pasar un zigzag de 3 tiempos, ¿sí? Les voy a dejar el dibujito acá al costado para que vean cómo es. Igual también se los voy a mostrar a medida que lo vamos cosiendo. Y quedaría ahí. Si tienen un elástico que es más bonito, acá se terminaría el asunto de ponerle las tacitas. En mi caso, como mucho no me gusta cómo se ve el elástico de este lado, lo que hice fue cortar un pedazo de la puntilla y voy a acomodarla
al tamaño. Voy a doblar un poquitito para que esto no quede hacia afuera. Todo ahí. Usando todo hasta el otro lado. Si ustedes quieren hacer esto, pueden hacerlo también de dos maneras. Primero pisan las tacitas o pueden hacer esto al mismo tiempo. Yo en realidad voy a primero pisar las tazas y después agregarle esto, pero se los estoy mostrando. Si están usando un color de última que no les complica tanto la existencia de conseguirlo, lo que pueden hacer es comprar puntillas que ya vienen elastizadas, ¿sí? Y se las pueden colocar, incluso pueden agrandar el tamaño del gancho, ¿sí? Y se la cosen directamente. Yo, porque no conseguí de un tono similar a este, directamente utilicé la misma puntilla con la que estoy trabajando y la voy a ir colocando todo ahí alrededor, ¿sí? Vamos a la máquina. El zigzag de 3 tiempos se caracteriza porque, a diferencia del zigzag común, que es una puntada para un lado y una puntada para el otro, lo que tiene es que son 3 puntadas para un lado y después 3 puntadas para el otro, lo que lo hace más reforzado, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar este tamaño, que es un largo de 1 y un ancho de 6, ¿sí? Que es más pegadito. Primero lo vamos a pasar por la taza. Si no tenés la puntada de zigzag de 3 pasos, puedes hacer un zigzag común, ¿sí? Que sea ancho y que sea un pelín apretadito, ¿sí? Pero no te preocupes, va a aguantar igual. Acá no estiramos ni nada, simplemente estamos uniendo al elástico. Ya la puntada de por sí es elastizada, así que no necesitamos elastizar al mismo tiempo. Bien, yo ya adelanté y alfileteé toda la puntilla al elástico y voy a hacer lo mismo. Simplemente voy a pasar todo un zigzag de 3 tiempos por todo el elástico. Bien, una vez que ya colocamos las tazas a la cintura y que le agregamos la puntilla en el caso de que ustedes lo hagan, vamos a hacer lo último que nos queda, que es los breteles y poner el cierre en la espalda, ¿sí? Para el bretel lo que vamos a hacer es simplemente cortar. Los breteles en todos los talles es de 45 centímetros, ¿sí? No más que eso ni menos, para así nos da la posibilidad de regularlo al tamaño que cada uno necesite. Quemamos los bordes de los breteles para que no se deshilachen y vamos a agarrar el regulador. El lado brilloso del elástico es el que tiene que quedar hacia afuera. Vamos con el que es menos brilloso, pasar por un lado del regulador, después lo vamos a volver a pasar por el otro. Y simplemente dejando un cachitito, más o menos que quede eso. Vamos a hacer un ataque con puntadas zigzag finitas, ¿sí? Tipo la de ojal, que es de un largo de 1 y ancho de 2. Y una vez que ya hicimos el atraque ahí, después lo vamos a pasar con donde hicimos el atraque mirando hacia nosotros. Tenemos el derecho de la taza acá. Agarramos el elástico, lo pasamos por la argollita
esta costura, el atraque tiene que quedar mirando hacia afuera porque después vamos a taparlo con el mismo elástico pasando primero por el de acá abajo y después por acá arriba. Ahí, ¿sí? Y después vamos a 6 centímetros de donde va a estar nuestro cierre, que vamos a ponerlo. Vamos a agarrar el cierre que elijamos. Si eligen el de tela, lo que van a tener que hacer es, estos tienen un bolsillito, ahí, si se llega a ver, y tienen que encastrar el elástico ahí y se hace el atraque en ese bolsito. En el caso de los que yo estoy usando, que son los metálicos estos, simplemente con el lado del derecho de nuestro broche paso, apenas doy una vueltita y voy a hacer un atraque ahí, ¿sí? Y del otro lado va a estar al revés, ¿sí? O sea, tienen que verse ahí. Entonces agarro del otro lado. Ahí. Atraque. Ahí ya estaría el cierre. Y cuando ya tenemos el bretel a 6 centímetros de donde empieza nuestro broche, ahí voy a agarrar el bretel, obviamente que esté derecho, y lo voy a poner a esa altura. Lo que vamos a hacer es un doble atraque, ¿sí? Vamos a hacerle un atraque primero acá y después acá abajo, ¿sí? Para que quede bien asegurado y no que solamente tironee desde acá arriba y no desde acá abajo de nuestra cintura. Vamos a hacer lo mismo con el otro bretel. Cuando terminé de coser el bralet, al final esta parte de acá no me gustó como quedaba porque se ve muy chiquitito el elástico en comparación al bretel. Si usan un bretel más finito no habría problema, pero estéticamente a mí no me gusta la diferencia que queda entre el bretel grande y el chiquitito. Así que lo que voy a hacer es cortar. Bien, yo corté el elástico, ¿sí? No obviamente todo, sino hasta el ras. Lo que voy a hacer es con el mismo elástico de bretel, con un pedacito más o menos 3 centímetros, voy a agarrar la argollita, voy a pasar, doblo a la mitad, lo apoyo ahí y con la máquina le voy a dar un atraque y ahí ya ven la diferencia, queda mucho más prolijo que si era el elástico chiquitito. Bien, así es como queda nuestro bralet, así se ve la espalda. ¿Sí? Vean, hermoso. Ahora, como bonus, les voy a dejar una variación de la tanga jojo que tiene en el tutorial en la página de YouTube y en el blog.
¿sí? La tanga jojo es esta de acá, que se las enseñé para Navidad, que tiene regulables, la puntillita. Yo ahora lo que les voy a hacer es una demostración de un tipo de variación en el molde para hacerla con un detallecito más sexy en la espalda, ¿sí? Solo voy a usar el molde del trasero y simplemente lo que voy a hacer es, a gusto, marcar unos centímetros hacia adentro desde el margen de costura, no desde por fuera. Yo voy a ponerle unos 4 centímetros y acá abajo unos 7 centímetros, más o menos. Esto es a gusto, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Voy a unir en diagonal. Acá ustedes pueden cortar, o si quieren conservar el molde, simplemente lo que hacen es doblar por la línea y después lo van a apoyar en la puntilla, tal cual como hicimos con la tanga, y lo vamos a cortar acá cortando atrás. Yo ya adelanté un poco eso, yo corté ya las partes de la tanguita. Esta sería la parte de la espalda, que una vez que la unimos, lo que va a pasar es que nos va a quedar un triangulito con una pequeña abertura. O sea, mientras más lo caben, más se va a ver la cola, o pueden dejarlo más chiquitito. Antes de comenzar a coser como se hizo con la tanga jojo, lo que vamos a hacer es, primero, antes de unir las dos piezas del trasero, vamos a ponerle elástico partido tanto en este lado como en este otro. Y una vez que ya le pasamos el elástico partido, ahí sí vamos a unir las dos piezas. Una vez que ya le pasamos el elástico partido por estos dos lados, lo que vamos a hacer es poner derecho con derecho. Vamos a alfiletear. Y vamos a unir con un falso overlock o con un zigzag por la parte de acá, y después vamos a seguir el resto del tutorial de la tanga jojo tal cual hasta llegar a la parte en el que ponemos el elástico partido en la parte de acá arriba. Bien, ya tengo unidas todas las partes de mi tanga, ¿sí? Ahora lo que nos queda hacer es poner el elástico en la parte superior del delantero y del trasero, ¿sí? En el delantero lo vamos a hacer tal cual el tutorial de la tanga jojo. En el trasero vamos a empezar de igual manera, dejando 2 centímetros para después poder poner la argollita. Estiro de 4 a 5 hasta llegar a este extremo. Y acá lo que vamos a hacer es simplemente calcular el espacio que tenemos, que en mi caso era 8, y vamos a sacar 1 centímetro, así que solo vamos a usar 7. Y a partir de ahí es donde vamos a volver a poner el otro lado del elástico, ¿sí? Para darle un poco de tensión a esta abertura. Y acá obviamente vamos a coser todo derecho. Esto también lo vamos a coser para que el elástico partido quede cerrado hasta terminar a los 2 centímetros del otro lado. Bien, ya le puse los reteles a la tanga y este es como queda el conjunto terminado de bralette y tanga. Hermoso, es muy fácil de hacer. También les voy a mostrar un modelo que hice en una puntilla bicolor, que también queda hermoso. Ustedes pueden elegir los colores que quieran para realizarlo. Y si lo hacen, no se olviden de mandarme fotos por Instagram, así lo subo historias. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo tutorial.